Buenas noches para todos y todas. El día de hoy hablaremos sobre ética de las relaciones individuales entre terapeuta y paciente. Mi grupo está conformado por Jessica Barrera y quien les habla, Diana Alvarado. Estaremos hablando sobre el consentimiento válido. Este es un deber primordial de todo psicólogo al comenzar la relación con el paciente. Abordar las primeras entrevistas teniendo como uno de los objetivos fundamentales proporcionar a la persona suficiente y adecuada información para que ésta pueda consentir libre y sin coacción sobre los pasos consiguientes que desee dar en el proceso terapéutico. También hay pacientes que no son competentes para decidir sobre lo que va a hacer con su vida. Por consiguiente, el profesional tendrá que hacer siempre el ejercicio clínico de discernir si este individuo concreto que sufre en este momento los síntomas de un determinado cuadro patológico es actualmente incompetente. Y dado el caso en que el paciente no esté en condiciones de tomar ninguna decisión, será su representante legal quien tenga que hacer el consentimiento para poder iniciar de forma ética y correcta la relación psicoterapéutica. Hay psicoterapias que requieren procesos muy prolongados y costosos, o cuyos psicoterapeutas ya saben de antemano cuáles son las posibilidades de beneficio que pueden ofrecer. Desde el punto de vista ético, es imprescindible que se deba informar de ello al paciente para que éste pueda consentir de forma responsable antes de iniciar el proceso. Es decir, la persona puede tomar la decisión si desea seguir en este proceso e iniciarlo o buscar de otro psicoterapeuta. Como tercer indicador tenemos que el paciente se encuentra con que no tiene suficientes elementos para poder elegir el terapeuta adecuado y la psicoterapia que le conviene. Por ello, las universidades o los ministerios de salud pública deberían preparar un tipo de psicólogo que se ocupe de ser consultor de la primera entrevista. Este consistirá en atender la primera demanda de consulta de los pacientes para poderles informar adecuadamente y lo más neutralmente posible sobre las distintas posibilidades de tratamiento de su problema dentro de un amplio aspecto de psicoterapias que hay en la actualidad y juicio diagnóstico de poder terapéutico. El diagnóstico tiene una importante implicación ética, ya sea para beneficio o para manipulación, desacreditación y castigo de los miembros de la sociedad. Se ha visto en ocasiones que cuando hay intereses económicos, políticos o afectivos, en pugna los psicólogos y psiquiatras han intervenido para legitimar con su diagnóstico las pretensiones de uno u otro bando. Como cuarto indicador tenemos el problema de la validez. Es decir, si un determinado test realmente describe lo que pretende describir. El problema de los errores de interpretación de los datos objetivos obtenidos debido a la distorsión que proviene de la subjetividad del psicólogo. El problema del informe psicodiagnóstico. El psicólogo, al intentar buscar reconciliar los datos contradictorios que aparecen en los resultados de los tests para que sean coherentes con la teoría que él sustenta, puede dejar al lado como irrelevantes datos de gran importancia. El asunto del adecuado balance de los datos positivos y negativos encontrados en el test psicodiagnóstico. Se trata de darle al paciente su informe final, donde los aspectos positivos de la personalidad queden realizados frente a los negativos. Esto puede estar muy impregnado de sus propios deseos e hipótesis respecto a lo que debe ser la evaluación futura de un determinado paciente. Por eso es de vital importancia saber tratarlos y manejarlos. Dando continuidad a lo que mi compañera les viene hablando,
El Código de Ética establece que los psicólogos que hagan test psicodiagnósticos deben saber para qué son, deben conocerlos, cómo estos se relacionan pues con la situación del paciente y cómo puede ser usados sus resultados. Los test no pueden ser usados aisladamente sin saber otros datos relevantes de la persona. Sus resultados deben ser puestos en perspectiva con otros datos relevantes del contexto. Bueno, en consecuencia con los datos, toda difusión de estos psicológicos y psiquiátricos de nuestros pacientes trae en sí unas consecuencias muy graves en perjuicios sociales y emocionales pues para los implicados, en este caso pues para nuestros pacientes. El derecho a la confidencialidad y por consiguiente el deber del profesional es guardar el secreto. Por eso nosotros pues firmamos un consentimiento informado donde le decimos al paciente que todo lo que ellos nos expresen, que ellos nos digan en la consulta, todo quedará bajo confidencialidad. Entonces es acá donde se refiere al uso de la información que concierne a una persona determinada. En cuanto a la manipulación de la dependencia y de la contratransferencia, les voy a explicar un poquito en cuanto a qué es la contratransferencia. Bueno, por eso entendemos que es un conjunto de sentimientos y de expresiones experimentados por el psicólogo hacia su paciente. Y la transferencia es lo contrario. Es el paciente es el que experimenta esa distorsión en cuanto a la percepción que tiene del terapeuta. Esos sentimientos pueden ser negativos o positivos. El problema ético no está en que como terapeuta se experimente un tipo de sentimiento, sino en las consecuencias negativas que pueden derivarse de este sentimiento en cuanto a buscar tomar o conciencia o no evitar sus efectos distorsionantes en el proceso pues, de la recuperación de la autonomía que él debe facilitar al paciente. Una de las consecuencias pues, más perjudiciales en este caso serían el primero, que se distorsione su percepción en cuanto a la realidad del paciente, pues dejando como a un lado el tratamiento y de ciertos temas que sean muy relevantes pues para el paciente. El segundo es que pese a la acción en cuanto a los deseos eróticos o socioafectivos. Y el tercero es que se incremente una actitud de protección que mantenga al paciente en una continua dependencia. Estas son las tres principales consecuencias. Ya para culminar, el psicólogo debe ser particularmente muy cuidadoso en cuanto a no imponerle a la persona, en este caso a su paciente, sus propios valores, sus propias creencias, sus propios pues puntos de vista o inclusive pues esas concepciones éticas, pero sí debemos afirmar que otro principio de equivalente entidad para el profesional es la igual consideración y respeto por todo ser humano, en este caso los pacientes. Muchísimas gracias.